Opción 2021. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Opción 2021. El presidente de la República electo, Guillermo Lasso, empezó ya a delinear sus primeros pasos como próximo gobernante. Hoy anunció los nombres de las personas que estarán a cargo de la transición. Hola, Diana. Hola, Mitro, amigos, muy buenas noches. También el presidente electo anunció cuáles serán las primeras decisiones el 24 de mayo. Ya les damos detalles, revisamos las cifras de la elección de ayer. Así es, vamos a poner el cuadro del total nacional de la elección de ayer, 11 de abril. Al momento, el 99,53% de actas a nivel del país están ya ingresadas, están ya contabilizadas. Guillermo Lasso de Creo tiene el 52,37% de la votación y el candidato de Centro Democrático, Andrés Arauz, 47,63%. Falta muy poquito para que termine el ingreso total país de los datos de las actas de las diferentes juntas receptoras del voto. Y el voto joven de las mujeres y de la clase media contribuyó al triunfo electoral de Guillermo Lasso en la segunda vuelta, que consiguió un respaldo de más del 100% de la votación que obtuvo en primera vuelta, sostienen los analistas. Aseguran que el voto rural de la costa es el que más apoyó la candidatura de Andrés Arauz. Con los resultados casi al 100% escrutados, si queremos visualizar físicamente la votación que respaldó a cada candidato a nivel nacional, tendríamos un país dividido. Las 6 provincias de la costa y sucumbíos en la Amazonía respaldaron a Andrés Arauz, mientras que toda la Sierra, Galápagos y las 4 provincias amazónicas restantes apoyaron a Guillermo Lasso. Y ese voto está expresado fundamentalmente en el apoyo mayoritario de la clase media, de los movimientos de los pueblos indígenas, los jóvenes y mujeres que veían en el correísmo, en la llegada del correísmo, un riesgo y un peligro para la democracia. Según Aguinaga, el resultado de la votación no necesariamente tiene un componente regional, pues Arauz es de la Sierra y Lasso de la costa y los apoyos fueron invertidos. Más bien eso refleja que el voto rural en la costa, por los ofrecimientos que habían, uno, el ofrecimiento de los $1,000, y dos, son sectores más populares que son más maleables al ofrecimiento o a la compra del voto. Fausto Camacho, en cambio, destaca que la votación que obtuvo el candidato Guillermo Lasso, al punto de superar en más del 100% la cantidad de votos que consiguió en la primera vuelta, no son de él. Hay una votación eminentemente anti-Correa, ¿no es cierto?, que se expresa de esa manera. Pero los votos conseguidos por Lasso en la segunda vuelta no tienen precedente ni en el Ecuador ni en la región, apunta Aguinaga. Se produce este crecimiento exponencial, siendo el primer caso que hay en América Latina en el sistema de balotaje que una persona que haya perdido en primera vuelta con una distancia de más de 10 puntos de diferencia, llega a revertir este resultado. Camacho observa que el llamado al voto nulo por parte de la dirigencia indígena sí tuvo eco, pues el histórico de segunda vuelta casi se duplica a nivel nacional y en Azuay el voto nulo ocupó el segundo lugar después de Guillermo Lasso. Hay un crecimiento del voto nulo del 10% al 17%, es decir, 7%, que es más de 500,000 de personas, se sumaron a esa expresión de voto nulo de la primera vuelta electoral. Estos resultados traducidos al campo político y de gobernabilidad, según Aguinaga, le obligan al presidente electo a abrir su gobierno a otros sectores. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente electo Guillermo Lasso anunció en su primera rueda de prensa en Quito que Iván Correa y Juan Carlos Holguín estarán a cargo de la transición con el actual gobierno. Reiteró la prioridad en materia sanitaria, económica y de vacunación.
fue la capital el primer punto que visitó el presidente electo tras su triunfo. En su primera rueda de prensa, Guillermo Lasso expresó gratitud por los resultados obtenidos y ratificó que gobernará para todos. Todos forman parte del Ecuador del encuentro. Dijo que priorizará el ámbito sanitario, económico y de vacunación, entre otros temas. A efectos de asegurarme de la provisión de vacunas para cumplir la meta de al menos 9 millones de ecuatorianos en 100 días. La prioridad hoy, y no solamente en el campo de salud, sanidad, social, sino en el campo económico, es vacunar a los ecuatorianos. Necesitamos que pierdan el miedo, que salgan a las calles con seguridad y tranquilidad y así poder reactivar la economía. Reiteró que no llega con una lista de perseguidos. Ni quiero absolutamente destruir nada en el Ecuador. Yo lo que quiero es construir. Servir a los 17 millones de ecuatorianos. Una cosa es que la justicia actúe de manera independiente del gobierno. Y únicamente si se requiere información, el gobierno podrá facilitarla sin impulsar persecución alguna. Además, anunció que presentará un proyecto de ley para eliminar a la CENESID y que llamará a consulta popular. Y como no tengo ningún interés de abusar del poder, mi compromiso será un llamado a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Lasso evitó dar nombres de quienes integrarán su gabinete, pero sí dijo quiénes estarán a cargo de la transición con el actual gobierno. Iván Correa Calderón y Juan Carlos Holguín son las dos personas a las que les he encargado llevar a cabo el proceso de transición. Por ahora, esos dos nombres. Nos espera un proceso ordenado, un proceso que pueda contar con toda la información posible para que tengamos una transición que nos permita como nuevo gobierno poder tener un panorama muy claro de lo que está sucediendo. Juan Carlos Holguín explicó además que ya hay avances. A partir de esta semana habrán las primeras reuniones, empiezan el día de mañana y continuarán de manera diaria con los diferentes equipos sectoriales que tendrá el nuevo gobierno. El presidente electo viajará a laboratorios para acelerar la llegada de vacunas. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. En los próximos días, Guillermo Lasso anunciará a algunos miembros de su equipo de trabajo. Serían quienes estuvieron junto a él dentro de la carrera a la presidencia y también personas ajenas a su organización. Para analistas, Lasso deberá buscar perfiles políticos más técnicos. No hay mucho tiempo para celebrar, poco para descansar y mucho por hacer, sostuvo César Monge, futuro asambleísta, y uno de los personajes más cercanos al presidente electo Guillermo Lasso. Sobre la conformación de su equipo de trabajo, es decir, su posible gabinete ministerial, aún no hay nombres que se compartan abiertamente. Lo que sí anticipó Monge es que los vamos a conocer pronto. En las próximas horas y en los próximos días, Guillermo irá anunciando quiénes serán los colaboradores que tendrán cargos. Gracias a Dios existe una cantidad muy importante de personas que han estado en este proceso, que tienen capacidades en distintas áreas. También aseguró que quienes ocupen estos cargos no serán solo personas que sean parte actual del equipo de Guillermo Lasso. También personas que no necesariamente estuvieron con Guillermo en este proceso dentro de la organización política. ¿Pero qué sería lo mejor para el nuevo gobierno? ¿Quiénes deberían acompañar a Guillermo Lasso para ser parte de su gabinete ministerial? O más bien, ¿quiénes no deberían estar en él? La política es el arte de la diferencia. Y esto implica que su gabinete, por ejemplo, no debería contemplar a ninguno de los exministros ni de Lenín Moreno y obviamente peor aún del gobierno del presidente Correa, del expresidente Correa. Otro punto importante, Lasso debería primar la destreza política a la técnica en sus funcionarios. Menciona la importancia de definir un buen perfil de ministro de gobierno para trabajar con la Asamblea y también lo fundamental que será el escoger un buen funcionario para el Ministerio de Salud. Creo deben buscar más operadores políticos que tecnócratas, en virtud del contexto muy complejo que deberá considerar para construir gobernabilidad. Si él opta por tecnócratas en ministerios claves, como es el de gobierno, como es el de economía, y ahora, por la circunstancia de la pandemia, el propio Ministerio de Salud, él va a terminar enredado en un problema muy grave, que es la incapacidad de construir consensos. Córdoba sugiere que a los leales los deje como asesores, pues Lasso, a través de las políticas públicas de sus ministros, tiene muchas
promesas que cumplir con mujeres, grupos LGBTI y jóvenes. Además de la misión de acercarse a las provincias, en su mayoría de la costa, que no votaron por él. Dayana Monroy, Opción 2021. Los mercados internacionales reaccionaron de forma positiva tras los resultados electorales. El riesgo país del Ecuador bajó 450 puntos y los bonos soberanos se ubicaron en un 10%. Las reacciones de los mercados internacionales y de los acreedores de Ecuador no se hicieron esperar tras conocer los resultados de las últimas elecciones presidenciales. Este lunes, varios reportes económicos ya lo confirmaban. El riesgo país de Ecuador, que hasta el pasado viernes se situó en 1.169 puntos, bajó a 719. Sin duda, una importante reducción, recalca el analista económico Jorge Calderón. Lo que abre expectativas positivas, dado que eso ya genera confianza, tranquilidad, hay un mensaje de cómo va a ser el gobierno de Guillermo Lasso y eso se refleja en este indicador. Las tasas de los bonos, el descuento de precio con el que cotizan en el mercado y que resulta en un rendimiento esperado al vencimiento, también disminuyeron. La semana pasada, el bono ecuatoriano con vencimiento en 2030 ofrecía un rendimiento del 13,65% y el lunes estaban en 10,18%. En otras palabras, si hipotéticamente Ecuador quisiera emitir un bono hoy, tendría que pagar menos intereses que el viernes pasado. La política económica que vaya a aplicar el presidente no va a ser una en la cual el Estado sea el eje rotor de la economía, sino el sector privado, y esto va a ayudar muchísimo a que puedan venir otras inversiones al país. Pero si bien el riesgo país bajó considerablemente y Ecuador se aleja de países como Argentina, que también reestructuró el año pasado su deuda y tenía los mismos problemas con sus bonos soberanos, aún estamos lejos de alcanzar los números de nuestros vecinos, Colombia y Perú. El riesgo país, buena noticia que haya bajado, pero aún debería reducirse mucho más para poder adquirir deuda en condiciones no onerosas. Por lo que el nuevo gobierno de Guillermo Lasso deberá implementar políticas económicas claras, algo que se podría complicar, ya que Lasso no tiene mayoría concreta en la Asamblea. Ya le tocará reducción del gasto público y quizás por el otro lado un aumento de los ingresos por la recaudación tributaria. Joana Ramos, 24 horas. Eliminar la Secretaría de Educación Superior es una de las ofertas de campaña que el presidente electo Guillermo Lasso se comprometió a cumplir. Pero ¿de qué depende el libre acceso a las universidades y una educación de calidad? Lo analizamos con dos expertos en políticas públicas. Lo volvió a ofrecer, pero ahora en su primer discurso como presidente electo del Ecuador. Vamos a cumplir con los jóvenes ecuatorianos. Cerraremos la CENESID, amigo. La eliminación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el examen Ser Bachiller para el ingreso a la universidad ha estado entre los ofrecimientos de campaña de Guillermo Lasso desde su primer intento por llegar a la presidencia de la República allá por 2013. Pero, ¿qué tan complicado será cumplir esta oferta de campaña? Para Guillermo Santamaría, académico dedicado a investigar la educación superior, se necesitan reformas a la ley y a la Constitución. Eliminar el CES solamente es reforma constitucional. Eliminar la CENESID es reforma a la ley. Una reforma a la LOES, una reforma al Código de Ingenio y una reforma a la LOI. Pablo Beltrán, experto en políticas públicas, concuerda. La eliminación de la CENESID es una parte, pero de fondo hay mucho que hacer. Hay que buscar cuáles son los mecanismos importantes para poder lograr el objetivo de darle mayor acceso a los estudiantes a la educación superior. Y es que la calidad de la educación se pone en juego, de ahí que se podría implementar un sistema de nivelación acorde a la realidad de los estudiantes. Hay más de 1 millón de postulantes a un cupo en las universidades públicas que el sistema no puede satisfacer. Joana Ramos, 24 horas. Seguimos revisando información electoral. Orden, tranquilidad y civismo fueron parte de la tónica de los comicios de ayer. La jornada transcurrió entre la expectativa y la convicción de que el Ecuador necesita una actitud positiva para salir adelante. Fue el día más esperado por miles de ecuatorianos, el día de las definiciones y las decisiones. Pero en las calles de Quito no fue más que un día de sol y paz.
Los parques tardaron en llenarse. Solo unos pocos optaron por el ejercicio del cuerpo antes que el ejercicio del voto. Los domingos siempre salimos a hacer algo de deporte primero para tener la mente clara y darle ese voto, pero con mucho corazón y mucho sentimiento. Otros madrugaron pensando que se toparían con largas filas, pero esta vez todo fluyó en orden y sin mayor complicación. Está más tranquila, hay una organización mucho mejor a la anterior. La ciudadanía también respeta mucho el distanciamiento, entonces está mucho mejor que la anterior vez. Los ecuatorianos salieron a votar con conciencia de protegerse del virus y de tomar una decisión que enrumbe al país a mejores días. Y recordar que los políticos no nos van a dar de comer, somos nosotros quienes trabajamos día a día por sacar adelante este país. Sin hacer caso a las supersticiones, Edison sacó a pasear a su gato negro. Quizás la mala suerte fue para otro. En cambio, estas tres mujeres confiaron en que el color de sus zapatos le daría la fortuna a su candidato. Queremos un cambio para el país, queremos trabajo, que es lo más importante que necesitamos para nuestros hogares. Coco helado o granizado, paraguas o mascarillas. En esta elección puede ganar más de uno. ¿Quién dijo que no? Sí, la verdad, sí, la pandemia nos pegó dura todito, la verdad. Yo en mi casa me quedé sin trabajo igual. Pero de una u otra manera hay que tratar de sobrevivir. ¿Ya votaron? Sí. Los nervios iban en aumento. No solo se quería saber el resultado, sino el rumbo. ¿Cómo se siente? ¿Está nervioso, está ansioso, con expectativa o está tranquilo? Desesperado y esperando que haya un cambio real para nuestro país. Y así, el día transcurrió sin mayores sobresaltos. La polarización se quedó en las redes sociales, en los grafitis y en los panfletos. El país se expresó en la papeleta y al parecer quedó dividido. Pero en las calles se percibió otra cosa. Y es que al final, lo que nos une, lo que todos buscamos con nuestro voto, es un Ecuador mejor. Tomás Chufardi, 24 horas. Y mientras tanto, los asambleístas del nuevo periodo consideran que el presidente electo debe iniciar las conversaciones con todos los bloques para crear una agenda legislativa en conjunto que tope los temas económicos y de salud. Con eso listo, podría hablarse de acuerdos para elegir a las autoridades de la nueva asamblea. Los nuevos asambleístas están predispuestos a iniciar los diálogos con el presidente electo, pues la asamblea que se instalará 10 días antes de que se posesione Lasso es una asamblea sin una mayoría. Por eso sostienen que las conversaciones son más que importantes. Generando respeto, generando responsabilidad, generando transparencia, y nosotros vamos a aportar también para eso. En ese contexto conversaremos. Por eso le hacen un llamado a Guillermo Lasso para elaborar en conjunto una agenda legislativa. Una agenda por el país, una agenda por la reconciliación en la que esté las prioridades del gobierno y las prioridades desde las diferentes bancadas. La Izquierda Democrática y Pachacutic ya han adelantado conversaciones, del cual también podrían ser parte los independientes, que en total de lo que han mencionado podrían ser 54 voluntades, mientras desde Creo aspiran que la alianza presidencial con el PSC se amplíe a la Asamblea Nacional, pero para eso también se requieren de conversaciones previas. En torno al plan de trabajo que tenemos, que básicamente pues busca la reactivación económica y por supuesto responderle a los ecuatorianos por el plan de vacunación. Nadie en la Asamblea va a poder prescindir de nuestro peso político, y me refiero al del Partido Social Cristiano, al de Creo y el de los independientes que se estarían alineando a nuestra posición política. De su lado, Unión por la Esperanza, que es la primera de las 5 minorías en la Asamblea, pues tiene 49 legisladores, no descarta el diálogo con otros grupos políticos. Sin embargo, tienen sus líneas rojas. Yo quiero invitarle al Ejecutivo a que trabajemos por un esclarecimiento de nuestros consensos y de nuestros disensos, pero que nos concentremos a trabajar en aquello que sí nos puede unir. Muñoz dice que el primer paso será acordar entre todos una agenda legislativa y luego con esos primeros acuerdos hablar de los espacios dentro del legislativo, los mismos que deben ser proporcionales a los resultados electorales. Eso se definirá en las siguientes semanas, pues en 32 días deben tomar posesión del nuevo periodo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Más de 2.400 adultos mayores fueron convocados este lunes para recibir la segunda dosis de la vacuna del COVID-19 en Quito. Las autoridades aseguraron que a partir del 19 de abril se ampliará el plan de vacunación a sectores estratégicos. Estaban ansiosos y esperanzados. Ellos son parte de los 900 adultos mayores que fueron convocados para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Llegaron acompañados de sus familiares hasta el Centro de Atención Integral del Adulto Mayor en el norte de Quito. Y después de una espera, esta vez no tan larga, recibieron la dosis. Está avanzando mucho mejor que la vez anterior, porque la vez anterior es un caos terrible, pero el día de hoy está mucho mejor. No podemos garantizarnos de que ya está 100% inmunizada y tiene que igual, usted como le ve, está con mascarilla, estamos igual. Nosotros también nos cuidamos por el asunto de la edad que tiene. Hasta ahora son 2.178 personas de la fase 0 y 1 las que han recibido ya la vacuna completa. El ministro de Salud, Camilo Salinas, aseguró que el problema por ahora no son el número de vacunas, sino la velocidad con la que se inocule. Mañana va a ser el día con mayor inoculados. Vamos a tener 33.000 personas inoculadas con más de 78 vacunatorios ambulatorios y progresivamente vamos a incrementar a llegada lunes, que es la meta, lunes 19, para iniciar el lunes 19 con 50.000 dosis. Precisamente a partir del 19 de abril se agregarán otros grupos correspondientes a fase 1 a la inoculación, entre ellos odontólogos, personal sanitario del sector privado, recolectores de basura y personas mayores de 18 años con enfermedades catastróficas. Mientras tanto, con la ayuda logística del municipio, este lunes también se inoculó a 1.578 adultos mayores correspondientes al programa 60 y piquito. Cada bicentenario son 1.080 personas que empezamos ya la vacunación temprano y aquí son 498. El Ministerio de Salud firmará este martes un convenio con la Asociación de Municipalidades del Ecuador para acelerar los procesos de inoculación a nivel nacional. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y les contamos, el COE cantonal de Guayaquil resolvió que hoy empieza la restricción vehicular en la ciudad. Para más información nos enlazamos con Luisa María Heredia. Adelante, Luisa María, te escuchamos. Compañeros, amigos televidentes, muy buenas noches. Efectivamente, a partir de hoy en Guayaquil rigen nuevas restricciones para la circulación vehicular particular. Limitar el libre tránsito de automotores particulares hasta las 10 de la noche. Es decir, entre las 22 horas y las 5 horas del día siguiente por las calles de la urbe no podrán circular vehículos particulares cuyos conductores no formen parte ni de la primera línea de batalla contra el coronavirus ni de los sectores estratégicos. Los taxis cooperados pueden trabajar las 24 horas del día, según ha especificado el COE. Los buses urbanos entre las 5 de la mañana y las 9:30 de la noche. La metrovía hasta las 8:30 de la noche y la aerovía hasta las 10 de la noche. Esto en cuanto a la transportación pública, pero estas no son las únicas medidas que ya están vigentes en la ciudad. Mi compañera María de Los Ángeles Rendón ha preparado un reportaje al respecto y también nos habla de la situación epidemiológica actual. Veamos. En la urbe porteña se ratifican varias medidas para evitar más contagios por coronavirus, tales como la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en la vía pública, el cierre de la playa Varadero hasta el 25 de abril del 2021, la operación de gimnasios y centros de entrenamiento físico hasta el 30% de su aforo convencional, la operación de cines y teatros con un 30% de aforo convencional, se mantiene el cierre de bares y discotecas hasta nuevo aviso, la regulación de aforo del 50% en restaurantes y centros comerciales. No se autorizarán eventos de concentración masiva. De acuerdo al informe epidemiológico de COVID-19, en Guayaquil continúan en aumento los contagios. La transmisión o las pruebas que realizamos con PCR, casos confirmados, 160 por día. Los fallecimientos también han incrementado. Aseguran que la situación es preocupante. El promedio de mortalidad subió de 23 muertos por día la semana anterior a 30 muertos por día en esta última semana. Es por ello que se espera tomar más medidas al respecto. Este día miércoles nos vamos a reunir a las 3 de la tarde con el COE nacional para poder tomar decisiones nuevas respecto de lo que estamos viviendo. María de Los Ángeles Rendón, 24 horas.
Las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal piden a la ciudadanía aplicar las medidas de bioseguridad, especialmente el distanciamiento social y el uso de la mascarilla, y también respetar las restricciones. Es lo que les podemos informar desde acá. Adelante ustedes, compañeros en estudios, tienen más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa, gracias por la información.